Vamos a hablar en este video sobre las consonant blends. ¿Qué son esas consonant blends? Son la mezcla de dos consonantes hasta tres consonantes en una palabra. Puede estar al inicio o al final de una sílaba. Como por ejemplo esta palabra. Tenemos blender. Ya, ahora, ¿dónde están las consonant blends? Es la combinación de la P más la L. O spider. Está la combinación de la S más la P. Ahí tenemos las dos consonantes, ¿no? Esas son consonant blends. Ya. Pero también podemos encontrar al final de la sílaba. Entonces ahí vamos a tener algún inconveniente, sobre todo cuando tengamos palabras de más de una sílaba y tengamos que dividirlas. Por ejemplo, cuando son adjetivos debemos saber si los adjetivos son de una sílaba, de dos sílabas, para en base a eso hacer el comparativo, por ejemplo. Pero veamos esta palabra, blender. ¿Cómo la dividiríamos normalmente? A ver. Blend, si sigue más o menos la forma de hacerlo en español, uno diría que se divide en blend y there. Blend y there. Pero lamentablemente está incorrecto. ¿Por qué está incorrecto? La forma correcta es así. Pero ¿por qué es incorrecto? Y tiene una razón. Es que por el mismo tema de lo que estoy hablando de consonant blends, al final si analizamos sin ese sufijo, el ER, esa palabra nos queda en dos consonantes finales, que es la N y la D. Esas dos también son consonant blends. Cuando van al final de una sílaba, esas no se pueden separar. Por lo tanto, yo no puedo decir blender, sino dejamos juntas en la primera sílaba. Blend y las dos, el sufijo como tal, es una sola sílaba. Y me queda blender. Pero veamos qué sucede con spider. Spider. Aquí sí puedo mandarle la consonante D a la segunda sílaba. ¿Pero por qué? Porque en este caso, spider, luego de o antes de la T no hay una N, no hay una consonant blend. Por lo tanto, sí se puede dividir. En este caso tenemos una primera sílaba que es una sílaba abierta, spy, y luego tengo der. Como no existen dos sílabas, dos consonantes, no es una consonant blend, por lo tanto sí se puede dividir. Eso es muy diferente, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Vamos ahora con crisp y crispy. Bueno, las dos tienen algo parecido como significado de crocante, de crujiente. Ya, pero vamos con crisp. Aquí tenemos lo mismo. La terminación crisps, obviamente al inicio, las consonant blends, CR, pero al final igual, sp, termina en dos consonant blend, ¿ya? Al inicio y al final. Ok, pero ¿qué pasa si aquí le agregamos crisp y la Y? Crisp. Ahora tenemos una palabra de dos sílabas. Crispy, crispy. Ahora, ¿cómo dividimos? Lo mismo, si seguimos la lógica del español de cómo dividimos las sílabas, diríamos crisp y p, crispy. Pero lamentablemente no funciona de esa manera. ¿Ya? ¿Por qué? De la misma manera. Si nos fijamos ahí, tenemos las dos consonant blends, la S y la P, entonces tenemos que mantenerlas, no podemos separarlas. Entonces solamente la consonante Y conforma una sílaba abierta en este caso. Crisp, crisp y crispy, crispy. Ya, entonces para entender esta lógica tenemos que saber las consonant blends, cómo están constituidas, cómo están estructuradas en una sílaba al inicio o al final. Ya, veamos otro ejemplo de un derivado de esta palabra, que es un adjetivo. Crispy es un adjetivo. Si le hacemos comparativo, entonces también tiene algo parecido así. Entonces, para yo decir, por ejemplo, the fries are crispier than the other ones. Las papas están más crujientes que las otras. Fíjate entonces cómo dividiríamos. Crisp ear, crisp ear. Y solamente la parte I más ER se quedaría como segunda sílaba, pero no la P, porque es parte de la consonant blend, por lo tanto se queda en la primera sílaba. Crispier, crispier, crispier. ¿Ya? Lo mismo sucede con un dígrafo. ¿Pero qué es un dígrafo? Los dígrafos son la combinación de dos consonantes, en cambio, en una sílaba, pero que hacen el mismo sonido. Los dígrafos hacen un solo sonido. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es? La C más la K. La C más la K lo que hace es el sonido k, 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 k.
No hay dos sonidos, hay uno solo, ¿ya? Por ejemplo, la palabra sticky. ¿Qué es sticky? Pegajoso, ¿ya? Si queremos dividir en sílabas, diríamos, ok, sticky, sticky, ya, ok. ¿Suena, se pronuncia de esa forma? ¿Cómo dividimos sticky? Ya, uno diría lo mismo, cogeríamos y diríamos ste y ki. Pero ahí hay otro problema. Lo mismo, para dividir sílabas, cuando tenemos un dígrafo, los dígrafos no se pueden separar. No le puedo separar a una consonante con la otra. Deben estar juntas. Pero ¿qué pasa si yo le mando a la segunda sílaba? Me queda una sílaba abierta, la primera. Y esa I ya no suena suena I. Y yo diría steak. Y esa no es la pronunciación correcta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mantener a las consonantes para que siga siendo una sílaba cerrada. Es decir, la I suene corta. Steak. I. Pero como dije que no se pueden separar esas consonantes, vamos a dejar solamente la vocal final como segunda sílaba. Sticky, 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 sticky. Ejemplo, the tape is very sticky. La cinta está muy pegajosa. The tape is very sticky. Ya, muy bien. Entonces, para entender esto, como dije al principio, tenemos que tener un poco más de conocimiento y obviamente para eso estoy aquí, para explicarles cuál es la función de una consonant blend o de un dígrafo que hace ese tipo de trabajo, ¿no? Recuerden entonces, las consonant blends son aquellas que están conformadas por dos o tres consonantes juntas y que eso es lo que dificulta a nosotros como hispanohablantes al tratar de pronunciar, porque muchas de las veces cuando son dos o tres consonantes juntas es muy difícil pronunciarlas, pero asimismo tenemos al final y tenemos que saber reconocer e identificarlas para poder hacer, en este caso, una división de sílabas correctamente.